ECO 360. Estamos de vuelta. Recuerde que puede participar en redes sociales al @EcoTV Panamá utilizando el hashtag ECO360. En días pasados, Telemetro Reporta, a través de su unidad investigativa, presentó una entrega sobre unos ascensos cuestionados o cuestionables que se dieron en el SPI, y la nota nos presenta toda la historia de cómo algunas de estas personas llegaron al SPI y, al ser analizado el tema por conocedores en la materia, encuentran tanto la llegada y la entrada de estas personas al SPI como los meteóricos ascensos que se han dado en contravención de las disposiciones legales pertinentes. Veamos un extracto para plantear el tema y luego estaremos conversando al respecto con el licenciado Jaime Abad, que está aquí con nosotros en ECO 360. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Al Servicio de Protección Institucional, siendo demostrado empleados del expresidente Martinelli, no pueden mantener esos rangos y por lo tanto tienen que ser dados de bajas. No hay de otra. Pero no solo se trató de nombramientos con jerarquía. Otro dato que caracteriza este grupo de privilegiados es que fueron rápidamente ascendidos al punto de que al menos 2 de ellos son hoy subcomisionados del SPI. Se trata de los hoy subcomisionados Manuel Tacata y Luis Navarro. Ambos llegaron a la institución en agosto de 2010 directamente con el rango de jefes de seguridad 3, saltándose primero 15 rangos del escalafón, y con el ascenso a subcomisionados se saltaron un rango adicional. El resto del grupo entró con rangos como jefes de seguridad 3 o agente operativo 3, y en estos casos también se produjeron rápidos ascensos, como el caso de Pablo Sánchez, Luis Balmón o Sarina Núñez, que hoy son jefes de seguridad 4. También están los casos de Roger Barría, Régulo Pérez, Ali Rosales o Esteban Gordón, quienes llegaron al SPI como agentes operativos 3 y jefes de seguridad 3. Hoy Roger Barría es jefe de seguridad 4. Otras fuentes consultadas por Telemetro que pidieron el anonimato confirmaron que antes de llegar al SPI, este grupo de funcionarios trabajó en las empresas del expresidente Ricardo Martinelli como conductores, miembros de la seguridad privada, jardineros, etc., así como empleados de la casa familiar. En la Policía Nacional. Uno de los casos es el del hoy comisionado de policía, Enelso Espinosa, cuyo trabajo previo fue ser escolta del exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, pero no es el único. Tengo entendido que el exministro Mulino llevó consigo a 2 civiles y que hoy día uno es mayor y el otro es subcomisionado, y que están siendo, no puedo confirmarlo, es una información extraoficial, pero que estaban siendo enviados al Senan. Y eso también es inaudito. O sea, esto es una inmoralidad de marca mayor. A medida que pasa el tiempo y pasan los días, desde que el gobierno de Ricardo Martinelli abandonó el poder, siguen saliendo a la luz pública de distintas instituciones con respecto a distintos temas, hechos que violan la ley, que violan la Constitución, y parece que todavía falta. ¿Cuál es, licenciado Abad, específicamente la violación o la contravención? ¿Qué es lo que estipulan las normas y qué fue lo que se hizo para poder desmenuzar muy bien aquí, que la gente entienda lo grave de la situación? Correcto, tal como usted lo ha dicho atinadamente, aquí no se trata tanto de una inmoralidad o de un juegavivo por parte de estas personas, sino de clara violación a la ley orgánica de los 4 componentes de la fuerza pública. Mire, la fuerza pública la compone la Policía Nacional, el Servicio de Frontera y el Servicio Aeronaval, que están bajo el comando del Ministerio de Seguridad. Y el 4º componente es el Servicio de Protección Institucional, que en principio es para la protección del órgano ejecutivo, presidente y los ministros de Estado, y esa está bajo el comando del ministro de la Presidencia. Cada componente tiene su ley orgánica y dentro de esa ley existen los capítulos complementados con decretos y reglamentos que establecen el procedimiento de ingreso, desde el reclutamiento, ya sea para agentes o tropa,
como para los oficiales. Una vez que un funcionario, un ciudadano que se gradúa de una academia en el exterior, una academia de policía, una academia militar, ingresa a la oficialidad. O si son ciudadanos panameños que van a las academias aquí en Panamá para entrar como agente, la academia de policía, la Belisario Porra en Gamboa, todo ese procedimiento está debidamente regulado. Y una vez que ellos ya son nombrados, deben de acumular años de servicio y a la vez ser entrenados, recibir capacitación y una serie de requisitos que le dan el mérito, luego del transcurso de 4 años mínimo, para poder aplicar a promociones en ascenso e ir superando, e ir ascendiendo en los rangos. Todo eso está muy bien articulado. Eso es lo que debió y es ocurrir. típico de todos los organismos uniformados en el planeta, sea en China, en los países desarrollados, en los países pobres, porque si hay una institución periodista que se respeta mucho lo que es la jerarquía y la antigüedad, son los organismos uniformados, sean militares o policías. Hay un respeto, una idiosincrasia, una pertenencia a un grupo en donde el más antiguo, el de mayor mérito, es el líder, es el que tiene la jerarquía para esto. Pero esta sinvergüenza... Eso fue lo que debió ocurrir, ¿no? Con estas personas. Esto jamás la historia patria y posterior a la invasión ha vivido lo que esta gente ha hecho. O sea, cada día a nosotros nos llega más información y no solamente en el SPI, a nosotros nos han dicho que en el aeronaval y nos están mandando incluso fotografías de algunos miembros con sus nombres y todo. Ya el mismo funcionario está perdiendo el miedo. Allá iba. Más allá de una violación a las leyes orgánicas, que es ya de por sí muy grave, ¿cuál es la consecuencia de esto? Porque esto tiene consecuencias, el impacto en el resto, el desconocimiento. O sea, esto tiene que tener un efecto negativo dentro de estas instituciones. Son muchas consecuencias, pero yo quiero ponderar dos. Primero es la violación de la ley orgánica y además de esto, aquí hay, a mi parecer, hay conductas típicas que encuadran dentro de delitos de peculado y otras modalidades que lesionan el patrimonio del Estado. Supongo que por el salario, exactamente, por el salario al que tienen derecho por la posición en la que ahora se encuentran, habíamos saltado todo el... Y todas estas vagabunderías se pagan con los dineros provenientes de los impuestos que le cobran a usted, a mí y a Pablo Pueblo. Tomando en cuenta también que, mire, aquí en Panamá durante otras épocas se establecieron las leyes de jubilaciones especiales para enfermeras, maestros, funcionarios que se decían que más allá de su jornada tenían que seguir trabajando. Posterior a la invasión, sobre todo con el liderazgo del profesor Carle como contralor, todas estas leyes fueron eliminadas, excepto las de la fuerza pública. Son los únicos funcionarios que cuando se jubilan se van con su último salario. Entonces, agarrar a gente que nunca perteneció a los componentes de la fuerza pública o que perteneció y fueron destituidos y que salieron de la manera más deshonrosa y 20 y tantos años después meterlos por la ventana y darle los rangos que le han dado, ya ellos están próximos a unas jubilaciones en donde se van a ir con salarios de $4,000, $5,000, $6,000. Estamos hablando Entonces, esto le cuesta al erario público un rollo de plata. Por eso es que yo digo que aquí hay, además de violación a la ley orgánica, hay claras formas de peculado. Ahora bien, para ampliar un poco el tema, para una persona que no es conocedora de estas leyes, y me incluyo, que un presidente entrante quiera tener a alguien de su confianza en materia de seguridad, desde el punto de vista del sentido común, ojo, no me parece descabellado. O sea, en cuanto a experiencias anteriores, o sea, ¿existe alguna forma en que un presidente puede, si quisiera, si tiene un seguridad con el que ha trabajado 20 años, 15 años, y quisiera, por la confianza a esa persona cerca, el camino es otro? O sea, claro, lo puede convertir en un asesor o pagarlo él Esa segunda pregunta tuya me lleva a quien antes dije que cuáles eran las consecuencias. La primera, la violación de la ley, pero también aquí viene el aspecto de imagen. En la Policía Nacional y en otros componentes hay la figura del componente civil, el personal juramentado y el personal no juramentado. O sea, los que portan un uniforme, los que vienen de academias, sea de policía o militares, los que reciben un entrenamiento en las agencias de orden público, por supuesto que eso van a ser personal juramentado con una pistola, un entrenamiento y una capacitación que los permite ser agentes de autoridad. Los componentes civiles se requieren en todos los organismos militares y policiales.
Y allí en esa fórmula los presidentes anteriores buscaron la fórmula, el sí mecanismo existe el para mecanismo. poner a su personal de confianza, personal civil que en un momento dado, porque mira, la labor de escolta y quienes hemos estado en esa institución es una labor muy difícil porque es un servicio más que privado, es un servicio que raya en la intimidad. Esa persona Claro. conoce a tu familia, conoce tu Escucha forma tus de vestir, conversaciones. exactamente, comparte los mensajes, muchas veces te contesta el celular, cuando uno tiene 2, 3 celulares, es una persona que entra en el círculo cero, que llaman, o el círculo de la vida muy privada de cualquier Vamos a persona. llamarle así mejor que círculo cero. Exactamente. Y esto es un trabajo difícil de realizar, sobre todo por el temperamento de las personas. Entonces, yo sí reconozco que muchos personajes, sean ministros, sean presidentes, en un momento dado deben de sentirse comprometidos, no comprometidos, sino agradecidos hacia una persona que durante 4 o 5 años, en un momento dado, estuvo dispuesto hasta ponerse el pecho para parar un proyectil de bala dirigido al personaje. Claro. Eso es algo que hay que reconocer, pero existen las figuras dentro de la ley para compensarlo, para nombrarlo, para buscar las compensaciones laborales sin llegar a esto que han hecho. ¿Por qué? Porque esto baja la moral de los funcionarios que vienen no solamente de años de servicio, yo me remonto más allá, yo me remonto a sus años escolares, Sí. cuando tuvieron que ir a academias, cuando tuvieron que, incluso algunos vienen de secundaria Entonces, militar. ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me ¿Para aplico? ¿Para qué? Si va a venir un cocinero o un jardinero o un conductor personal y de paso me va a saltar por encima y me va a llevar años luz de distancia en los rangos que yo me he sudado y que me he ganado. Yo hablo ahora mismo sobre todo, a mí se me acerca periodistas, muchos capitanes, mayores, oficiales que vienen de sudar el uniforme. Se me acercan en el mall, en cualquier parte. Algunos de ellos yo no los conozco, nunca los he visto y posiblemente jamás los vuelva a ver. Y me cuentan vivencias que han tenido, porque esa es otra cosa. La mayoría de las veces que los presidentes y los ministros hacen esto, meten una clase de especímenes folclóricos a las instituciones Ni que siquiera en entonces, eso, la entonces pegan. ahí vemos ministros que de repente comienzan a ponerse todos los laureles en el kepi y comienzan a uniformarse cuando en su vida han pisado una academia. Imagínense cómo serán los que están al lado de ellos. Entonces comienzan a abusar de los oficiales que sí vienen de rango, comienzan, y si abusan de los oficiales, ¿qué se espera de los sargentos Imagínense. y de aquellos que están en tropa? A mí me han contado anécdotas y vivencias que han tenido en estos 5 años que pasaron algunos compañeros de la fuerza pública, porque vamos a otro tema inmediatamente. ¿Qué hay de esa gente que meten por la ventana? Pero usted sabe que en la pasada administración le aplicaron el artículo 184 de la Constitución Política, que establece que el presidente puede nombrar y separar libremente a los directores de la fuerza pública. Se lo aplicaron a humildes policías, con un argumento de la inamovilidad en el rango. O sea, si un subcomisionado no pudo subir porque no tenía un padrino pegado al director o al ministro y permaneció 2 periodos de 4 años cada uno, acumulativo para 8, en el mismo rango, los mandaban para su casa. Eso es Entonces, completamente manipulable, ¿no? Gente que venía de academias, gente que eran profesionales en la materia, veían cómo cocineros, jardineros venían a la institución, adquirían el rango de capitán, 2 años después saltaban a mayores, subcomisionados, y ellos que llevaban 8 años en un mismo rango, los sacaban por la puerta de atrás por la supuesta inamovilidad en el cargo. Es que este gobierno que pasó se caracterizó por hacer cosas inconcebibles. Pero en todos los ámbitos. Es impresionante lo que estamos escuchando y lo que este reportaje nos reveló, porque, como bien dice el licenciado Abad, esto tiene, independientemente de las consecuencias legales, que ya de por sí son graves por la violación a la ley y por la posibilidad de incurrir en violación o de que apliquen tipos penales, está el elemento de la desmoralización a esa gente que sí está comprometida, porque hay muchas unidades comprometidas que entran en el sistema, se esfuerzan, van a las academias y luchan contra las presiones sociales, muchos de ellos, porque muchos de ellos sufren presiones para irse a otras actividades, tal vez en sus barrios, en los que crecen, actividades incluso al margen de la ley, pero ellos se mantienen con un compromiso. Eso no le hace bien a la democracia y ojalá no tengamos que lamentarlo más adelante. Vamos a seguir conversando en el próximo bloque con el licenciado Jaime Abad sobre esto y sobre seguridad. Ya volvemos.
Eco 360.